Hemos hablado mucho en este programa de las situaciones políticas pendulares, lo que se llama este péndulo, que de repente escoge a personas de un signo ideológico y a reglón seguido, apenas termina su gobierno, escoge a una persona que sea de un punto ideológico incluso opositor, absolutamente contrario al anterior. Nos pasó a nosotros aquí en Chile, estuvimos penduleando entre la presidenta Michelle Bachelet y el presidente Sebastián Piñera, y han habido ahora grandes cambios con un Frente Amplio que tuvo su momento, y ahora el presidente Kast, que por supuesto tiene una ideología bastante más conservadora. Pero eso no es una cosa que pasa en Chile, es una cosa que está pasando en todas partes. Y una de las partes donde está pasando, y la vamos a conversar con Raúl Soro hoy día, es en Colombia y otros países de América Latina. Perú. Y Perú, sobre todo Colombia y Perú. A ver, el péndulo no necesariamente es algo malo, porque uno podría decir, a ver, la gente quedó insatisfecha con lo que hizo el gobierno anterior y está buscando la oportunidad de que quizás otro, con otra mirada, haga cambios mejores. ¿Cómo lo ves tú, esta cosa tan pendular que está habiendo? Bueno, tú lo has dicho, la gente tiene expectativas, vota por un gobierno, ese gobierno tiene su mandato y, bueno, mucha gente siente que no se cumplieron las expectativas. Entonces, bueno, démosle la chance al contrario. Y así, eso es normal. Y este péndulo no solamente opera en América Latina, en Europa lo hemos visto mucho entre la democracia cristiana y los socialdemócratas, o los conservadores y los liberales. De una u otra manera, ese péndulo, y cada cierto tiempo uno lo ve, por ejemplo, en Gran Bretaña, hay gobiernos conservadores, laboristas conservadores, y así sucesivamente, demócratas y republicanos, y sobre todo los países que tienen sistemas bipartidistas, ¿no? Pero en el caso de América Latina, el péndulo tiende a moverse en relación a otro eje. A ver. Y ese eje es el Estado. Y hay durante periodos que la gente tiene una esperanza que el Estado va a resolver muchos de los problemas. Pero al cabo de uno o dos periodos la gente dice, pero hay mucha corrupción. Se ha abusado mucho al Estado. Por ejemplo, y cuando uno habla del Estado, habla del conjunto de las instituciones del Estado. No está hablando solamente del gobierno. Por ejemplo, toma el caso de Perú, que prácticamente casi el 50% de los parlamentarios están encausados por la justicia por un tema u otro. La mitad de los parlamentarios. Entonces, ¿cuál es la imagen pública? Claro. Estos, digamos, los partidos que se toman el Estado profitan de él, se abusan, roban, se llenan los bolsillos, después llega el otro partido, hace lo mismo, se llenaron los bolsillos y así sucesivamente, y todo esto pasa por el Estado. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que reducir el Estado. Mientras menos Estado, menos ladrones, por ponerlo así en forma muy caricatural, ¿verdad? Y hay otros que dicen, no, el Estado es la protección. Gracias al Estado tenemos una serie de servicios y las grandes mejoras que hemos conseguido en términos de salud, de educación, es decir, de los grandes servicios públicos, eso los brinda el Estado. Y si disminuimos el Estado, ¿quiénes van a sufrir? Son los que menos tienen, y así sucesivamente. Y estos dos polos, con sus respectivos argumentos, se están disputando permanentemente. Hace bastante tiempo ya, fíjate que esto no es una cosa que haya partido con, qué sé yo, alguien que miró lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y Biden, o que miró lo que estaba pasando en España, o etcétera. No, esto es un fenómeno que viene hace rato y que, y te lo pregunto, tiene esta característica de decir, oye, ¿sabes qué? Ok, probemos con lo contrario para ver si es que resulta. Y si no resulta, bueno, volvemos atrás. Pero aquí hay una variante que es latinoamericana, sí, específica. ¿Cuál? Y es la marginalidad. Es decir, la gente que no está, los ninis, es decir, no están ni con el Estado, ni están con el sector privado, están en una situación de verdadera marginalidad. Y estos sectores son los que, de alguna manera, han sido capturados, seducidos por estos nuevos tipos de liderazgo relativamente carismáticos que hemos visto en varios países. Hasta cierto punto, diríamos que el epítome de esto era
el señor Bukele en El Salvador, es decir, un hombre que venía de la izquierda, Claro. pero que para todos los efectos prácticos ha aplicado una plataforma de derecha. Bueno, hoy día en Perú la señora Fujimori, Keiko Fujimori, digamos, siempre ha sido de derecha, pero ella se presenta hasta cierto punto como un outsider. Y outsider es alguien que viene de afuera, un desconocido. Claro, que no Es parte del establishment, exacto, del establishment establecido. de lo que ya, digamos, de la casta, como dirían algunos, Exacto, ¿verdad? de la casta. Exacto. Y bueno, Milei fue uno de los grandes y vienen con un discurso transgresor y dice basta y toda su imagen pública se sacan la corbata, están en polera, se presentan de una manera en blue jeans, de manera totalmente diferente al político tradicional de corbata, con su ternito, sí, todo muy moderado. No, esto es transgresor. Y mientras más transgresor, por ejemplo, en algunas campañas usan zapatillas, el presidente está siempre en zapatilla, y todo esto es parte de una imagen que, bueno, se sacó el típico zapato negro, bien Alguien que trata de lustradito. parecerse más a la gente que espera que vote por él. Exactamente. Y esta imagen, bueno, el tema de fondo es si puede trascender la imagen y va a haber un contenido y si esto va a traer transformaciones. Hasta cierto punto, Trump era un transgresor. Sí, claro. Y llegaba con, bueno, y hoy día vemos paradojalmente que uno de los hombres que más ha usufructuado, acaban de salir los datos y son avasalladores, la fortuna que él ha amasado en el gobierno. Es decir, fortuna personal. Sí. Es decir, todo su discurso contra esta casta, contra esta élite, bueno, uno por lo menos en ese caso no lo ve. Y bueno, ahora está digamos, qué va a pasar con Arnoldo de la Espriella en Colombia y con Keiko Fujimori. Los dos pertenecen de manera distinta. Keiko Fujimori, claro, ganó con la cuarta postulación, de manera que no es una recién llegada, ni mucho menos, pero el fujimorismo era y sobre todo el padre, era ajeno al establishment. Sí. Y él justamente quebró, y el hecho que él era de origen japonés, y le decían chinito, lo ayudó. Es decir, étnicamente no era el clásico blanco, voy a decir... O tostado peruano. ¿Quién es el clásico blanco peruano conocido por todos nosotros y admirado, en mi caso, profundamente? Vargas Llosa. Vargas Llosa. Llosa es el epítome de lo que uno conoce como la élite, que ha sido la élite dominante en el Perú. Bueno, y este fenómeno, que es una mezcla tan sui generis de sentimientos sociales, pero que en el fondo apunta a este debate. Ahora, dentro de esto, yo te diría, hay un cambio muy profundo en América Latina. Llegan estos elementos externos, pero lo que se ve en las últimas elecciones es un aumento muy sustantivo de las izquierdas, tanto en el Perú, donde la izquierda, con un discurso de izquierda, no había tenido resultados tan importantes, quedaron, pero una diferencia mínima. Y también en Colombia. Y en Colombia, la izquierda durante décadas, como izquierda, como entidad, no existió. Y hoy día se disputaron voto a voto el triunfo. Ahora, ¿qué tanto esa realidad de este péndulo, que así como pasó con los movimientos de derecha, que de repente crecieron gigantescamente y llegaron por vía democrática a las presidencias, bueno, viene este vaivén? ¿Y qué tanto eso es algo que de alguna manera captura la atención de la ciudadanía? ¿Entienden la diferencia entre los candidatos que están hoy día más altos en las encuestas de aquellos que están gobernando y que no lo hicieron tan bien o no hicieron como cumpliendo con sus metas, etcétera? ¿Cuál es la relación entre el ciudadano hoy y la política? Es una pregunta fundamental, Fernando, y es difícil de establecer. Es decir, justamente cuando la gente se respalda a un personaje, y un personaje que tiene un programa muy exiguo y que no tiene un partido, es decir, es una cantidad desconocida. Y uno de los grandes temores, y hay una serie de ensayos escritos sobre esto, es que habiendo probado
distintas alternativas de izquierda a derecha, y finalmente llega un personaje desde afuera, como quien dice, en el caballo blanco, salvador y con una serie de promesas, y probablemente porque no tiene estructura, no tiene programa y no tiene una estrategia definida, va a fracasar. Bueno, la tentación puede ser en una situación de deterioro social hacia el autoritarismo. Es decir, que venga la mano dura, definitivamente hemos probado con todo, traigamos a alguien que imponga la voluntad, porque en todo este tráfago de izquierdas y derechas no llegamos a ninguna parte. Bueno, ese es uno de los grandes riesgos que siempre ha estado presente en América Latina. Sí, ahora, convengamos una cosa, a mí me impresionó mucho, y lo conversamos nosotros, cuando Donald Trump empieza a hacer tallas con en realidad son tres fenómenos. El nacionalizar Groenlandia, que es propiedad de Dinamarca, no es de Estados Unidos. O sea, apoderarse de Dinamarca. De apoderarse de Dinamarca. La otra que me pareció es cuando él dijo de que debiera haber un tercer término para un presidente, cuando estaba en su pic de ganador. Dijo, hay que generar la posibilidad de que pueda un presidente gobernar por tercera vez. En Estados Unidos no se puede, tú puedes gobernar solamente 2 veces. Y después para la casa. Y después te vas para la casa. Pero literalmente Sí, para la casa. Exactamente. Bueno, y ahora ha vuelto toda esta cosa de como de monarquía casi. Incluso aparece él y a él lo pillaron haciendo yo creo que era una talla, que no era una cosa cierta, pero cuando se puso la corona, mucha gente creyó, oye, esto es en última... En el último punto, esto es lo que realmente quiere. Y desde ese punto de vista, Oye, ¿cómo se alteran, cómo se cambian las normas en los distintos países para, por ejemplo, dar más entrada a este vaivén? Sí, que quería decir que justo tan así es lo que tú dices, que en Estados Unidos mucha gente salió a las calles con letreros y no queremos monarquía. Sí, no queremos monarquía. King. No king. Eso, no un rey, porque justamente todas las actitudes que venía manifestando Trump eran casi de carácter monárquico. Bueno, en la situación actual, digamos, lo que se aprecia en todo el mundo, y hay una serie de estudios y de encuestas internacionales, es un debilitamiento de las democracias, un deterioro de las democracias. La gente en muchos lugares siente que a través de estos mecanismos de elección sus intereses reales no son representados. Cambia un gobierno tras el otro y nosotros seguimos igual. Y ese sentimiento, que en algunos casos se ve agravado por tomar el caso de Estados Unidos tenía no voy a decir la consigna, pero la profunda creencia que cada generación viviría mejor que la anterior. De pronto, eso no está ocurriendo. Es decir, algo está fallando. La generación, los padres hoy piensan que sus hijos no van a vivir mejor que ellos, y quizás peor. Cuando digo peor es todo relativo, ¿no? Sí, claro. No es que van a estar en la pobreza, pero no van a tener la comodidad o las vacaciones o los privilegios que ellos tuvieron, y por lo tanto el sistema, hay una percepción de que el sistema se está agotando, que no está cumpliendo con sus cometidos, y desde esa perspectiva buscan una salida, un cambio radical, y muchas veces el cambio radical puede tomar la forma de una promesa autoritaria. Y, por ejemplo, en Europa, lo hemos comentado tantas veces, vemos este auge de las extremas derechas que básicamente plantean un tema central, no a la inmigración. La caridad comienza por casa y hasta aquí llegamos, es decir, el bote está lleno, no entra nadie más, y con esa promesa o con esa propuesta tan simple han logrado un tremendo éxito electoral en la mayoría de los países europeos. Sí, ahora, este tema es un tema que probablemente mucha gente en su casa lo ha conversado cuando lee lo que pasa en el extranjero, o se da cuenta de nuestros propios vaivenes, y dice, aquí algo está pasando, y bueno, uno tiene cada 4 años que salir a votar, a buscar al gobernante. Y el tema, creo yo, es que, a ver, ¿cuáles son los
hitos que todo candidato hoy día necesita mostrar o tener o prometer para que tenga mínima chance de entrar. Una persona, qué sé yo, como Mahatma Gandhi, que diga, oye, pensemos en la meditación y todo, en una de esas no ganaría, pero por ningún lado. ¿Qué tipo, cuál es la caracterología del candidato de este momento en todas partes? Bueno, históricamente todos los candidatos se proclaman como candidatos del cambio. Yo voy a cambiar las cosas. Claro. Hay muy pocos países en que la gente quiere continuar, pero los hay, y que yo soy el continuismo, yo voy a seguir la labor de mi predecesor, nos ha ido bien, bueno, eso existe, pero son los menos. La mayoría es, queremos cambio, y muchos gobiernos terminan bastante agotados hacia el final de sus periodos, hay escándalos, y por lo tanto, claro, el cambio es a veces necesario, no siempre, pero a veces es útil, y muchas veces, sobre todo en países que tienen niveles de precariedad, como los latinoamericanos, en que se ha ido deteriorando ciertos aspectos, que también es un tema de percepciones, pero ciertos aspectos se aprecia deterioro, y hemos visto uno de los elementos que ha traído un deterioro brutal en América Latina, es el narcotráfico. Claro. Y que ha sido un elemento corruptor, destructivo, que ha tenido un impacto pero enorme. Y junto con, digamos, viene junto con el narcotráfico toda una serie de nuevos tipos de criminalidad, y América Latina se ha vuelto en la peor región del mundo en términos de violencia, digamos, no institucional, es decir, no es la violencia de una guerra, por cierto, uno diría, violencia ciudadana, es peor, pero es la violencia cotidiana, y la delincuencia ha crecido en la mayoría de los países latinoamericanos. Por lo tanto, hay esta necesidad, y de allí viene el hecho que el orden, es decir, el poder vivir sin miedo, no vivir tras las rejas, como se ha dicho, pasa a ser una consigna ganadora, y esto acompañado de una presencia transgresora del candidato. Ahora, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con eso último que señalaste. A ver, hoy día lo hemos visto. Hay, no sé, tú podrás tener mayor precisión en el número, pero deben haber unos 3 o 4 gobernantes que están investigados por una serie de situaciones, desde Donald Trump hasta los propios gobernantes latinoamericanos, aquí en Perú. Tú dijiste Perú, que es una secuencia, uno tras otro. Exacto. Y que esto no tiene posibilidad, yo creo, de transformarse en rutina, en decir, en algo que esté adosado a la palabra política, robo, política, robo, política, robo. ¿Qué puede significar eso en términos de la democracia? Bueno, justamente yo diría que Milei es un ejemplo, como él hizo su campaña contra la casta, contra la corrupción, y a poco andar de su gobierno, él se ha visto involucrado, y su hermana especialmente, en una serie de escándalos de marca mayor, y ha tenido que renunciar su principal asesor, de manera que uno ve, digamos, esta promesa de Milei de cambiar las cosas y de un enfoque radicalmente distinto no se ha cumplido. Pero bueno, ese es el ciclo, y por eso digo que hay este temor que en el horizonte, no necesariamente cercano, la desilusión pueda desembocar en soluciones radicales. Pero todavía hay que esperar. Hay que esperar, y más vale no vaticinar. Vamos a tu libro. Un libro muy interesante, El último Neandertal. El último Neandertal. Exactamente. Para los que no están familiarizados, Neandertal, digamos, en nuestro desarrollo humano, los neandertales fueron los seres humanos que, digamos, los primates, o la transición entre nuestro origen primate y hacia el humanismo, claro. Hacia el ser humano, como lo conocemos hoy. Era una especie que podríamos decir... El Homo decir, sapiens. Claro, es una especie, como podríamos decir, que tenía mucho de animal clásico y mucho de estas señales del futuro
ser humano. Exacto. Y este libro de Ludovic Slimak suena un nombre eslavo, pero es un antropólogo francés que ha dedicado su vida entera a estudiar este fenómeno, y él es famoso, pero muy reconocido en Francia y el mundo, porque él excavó o dio con alguna de las cavernas donde encontraron restos precisamente de seres neandertals, y esto, él investigó cómo era la vida de estos seres y el conflicto que tuvieron con sus sucesores, la nueva especie que son nosotros, los Homo sapiens, Sí. y que en definitiva se impusieron. Y uno de los rasgos fundamentales que él plantea es que el neandertal se quedó muy encerrado, por así decirlo, en sus cavernas. En cambio, el Homo sapiens era un explorador neto. Claro. Y esa exploración, eso lo llevó a la diversidad que hoy día, y esto es digamos, de un punto de vista antropológico, es una defensa de la diversidad. Cuanto más diversa es una especie, más posibilidades tiene de progresar, más posibilidades tiene de sobrevivir, crecer. además. Exactamente. Y eso es la tesis central de este libro, de la colección Debate, que está muy, muy bien escrito. Tiene, un aspecto que no, digamos, que a mí me incomoda un poco en algunos autores, y es que él dialoga consigo mismo. Entonces, algunos se preguntarán, ¿por qué no pasó tal cosa? Y yo me digo, bueno, es una pregunta absurda, y así sucesivamente. Entonces, yo prefiero una narración más directa que el autodiálogo. Oye, lo que te iba a decir, tú has visto que ha aparecido muchas veces, no te digo millón de veces, no, porque no está en el éxito, pero esto de tratar a alguien como penca, oye, este es un nerdental. ¿Ah? Eso, en Estados Unidos había un periodo donde hubo incluso en un equipo de fútbol americano alguien que trató a otra persona que era negro, le dijo, "You are a Neanderthal". No sabía. Eres una cosa primitiva, Exacto. llamémoslo así. Este Neanderthal, ¿dónde aparece primero? En África. En África. Claro, por supuesto. Y digamos, hasta cierto punto el eslabón perdido entre el simio y el humano propiamente. Y bueno, fueron los Homo sapiens, nuestra especie actual, la que lo fue eliminando, porque entraron en conflicto. Y claro, como el Homo sapiens, los seres humanos actuales, tenían mejores condiciones y adaptaron de mejor manera la tecnología, sí, y elementos externos a su cuerpo, se impusieron rápidamente y desplazaron y exterminaron a los neandertales. A ver, ¿cómo se llama? Se llama El último Neandertal. El último Neandertal. De Ludovic Slimak. Él está suponiendo de que hay un último y que no está todavía dando vueltas por el lado o gobernando algún país. Son muchos miles de años. Muchas gracias, Raúl Sor, por haberlo traído este libro para nuestro disfrute. Muchas gracias a ustedes. Tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes.